Recuerdo esa noche como si hubiera sido ayer. Estábamos emocionados, un poco nerviosos, pero muy emocionados. Era una de esas expediciones que solo ves en las películas de aventuras. Íbamos un grupo de amigos, unos 6 en total, decididos a explorar un área remota en busca de una vieja leyenda local. La leyenda hablaba de un pueblo abandonado, oculto en medio de un bosque denso y oscuro. Se decía que en ese lugar habitaba una secta, un grupo de personas que se habían alejado de la civilización para seguir sus creencias oscuras y macabras. Pero eso solo aumentaba nuestro interés en explorar el área. El viaje fue largo y agotador, pero finalmente llegamos a la entrada del bosque. La oscuridad nos envolvió enseguida y el aire se volvió más pesado, como si el bosque estuviera tratando de rechazarnos. Ignoramos las señales y continuamos adentrándonos en lo desconocido. Después de horas de caminar entre árboles retorcidos y sombras inquietantes, finalmente llegamos al pueblo abandonado. La luna estaba llena, iluminando los edificios derruidos y las calles desiertas. Pero algo estaba mal. Había un silencio ominoso que flotaba en el aire, un silencio que te hacía sentir que estabas siendo observado. Decidimos dividirnos para explorar más rápido, lo cual fue un gran error. Mientras caminaba por las calles solitarias, noté manchas oscuras en las paredes de algunas casas. Al principio pensé que solo era moho o suciedad, pero cuando me acerqué, me di cuenta que eran manchas de sangre. El pánico comenzó a apoderarse de mí mientras corría para encontrar a mis amigos. Pero cuando finalmente los encontré, fue peor de lo que esperaba. Estaban parados en un círculo, mirando fijamente hacia el centro donde había una figura encapuchada, recitando palabras en un idioma que no reconocía. Intenté gritarles que nos fuéramos de allí, pero mis palabras se atascaron en mi garganta cuando vi lo que había en el suelo frente a ellos. Cuerpos mutilados y ensangrentados, dispuestos en un patrón extraño y macabro. Fue entonces cuando supe que habíamos tropezado con algo más que una simple secta. Sin decir una palabra, retrocedí lentamente, tratando de no llamar la atención, pero fue inútil. La figura encapuchada levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos. No había nada humano en esa mirada, solo pura maldad y locura. Corrí como si el diablo estuviera detrás de mí, y tal vez lo estaba. El sonido de mis amigos gritando se desvanecía a medida que me adentraba en el bosque, pero nunca olvidaré esos gritos. Nunca. Logré salir del bosque con vida, pero algunos de mis amigos no tuvieron tanta suerte. Sus cuerpos fueron encontrados días después, mutilados de la misma manera que los cuerpos en el pueblo abandonado. La policía nunca encontró a los responsables, y la leyenda del pueblo maldito solo creció en los siguientes años. Desde entonces, nunca más he vuelto a aventurarme en lo desconocido. La oscuridad del bosque sigue llamándome, pero sé que es mejor no tentar al destino. Algunas cosas son mejor dejarlas en la oscuridad, ahí donde pertenecen. Cuando éramos jóvenes y despreocupados, solíamos organizar expediciones en busca de emociones fuertes. Nos encantaba adentrarnos en lo desconocido, desafiando los límites de lo seguro y lo sensato. Pero ninguna de nuestras aventuras pasadas podría prepararnos para lo que encontraríamos en aquella expedición fatídica. Todo comenzó como cualquier otra noche de verano. Un grupo de amigos, ansiosos por escapar de la monotonía de la vida cotidiana, decidió emprender una excursión hacia un bosque remoto que siempre había despertado nuestra curiosidad. No teníamos un plan definido, solo la sorpresa de aventura y emoción. Armados con linternas, provisiones y una mezcla de nerviosismo y excitación, nos adentramos en la oscuridad del bosque. La luna llena nos iluminaba el camino, pero pronto descubrimos que nuestras linternas apenas podían penetrar la densa vegetación que nos rodeaba. A medida que avanzábamos, el bosque parecía cobrar vida propia. Los árboles susurraban entre ellos, como si estuvieran intercambiando secretos que no querían que escucháramos.
El aire estaba cargado de una energía extraña, como si estuviéramos siendo observados por ojos invisibles. De repente, llegamos a un claro en el bosque. En el centro, una fogata ardía con un fuego fantasmal, iluminando a un grupo de figuras encapuchadas que nos observaban en silencio. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras me di cuenta de que habíamos tropezado con algo mucho más siniestro de lo que habíamos anticipado. Mis amigos y yo intercambiamos miradas nerviosas, preguntándonos qué debíamos hacer. Pero antes de que pudiéramos tomar una decisión, una voz gutural rompió el silencio. «Bienvenidos, viajeros perdidos», dijo la voz, resonando en la oscuridad como un eco de ultratumba. «¿Qué los trae a este lugar sagrado?», preguntó. Nos quedamos petrificados, incapaces de responder. No sabíamos quiénes eran esas personas encapuchadas ni qué pretendían. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, las figuras se acercaron a nosotros, rodeándonos con sus miradas penetrantes. Fue entonces cuando notamos algo perturbador. Sus ojos no reflejaban ninguna emoción humana. En su lugar, brillaban con una intensidad inhumana, como si estuvieran poseídos por una fuerza oscura y antigua. Intentamos retroceder, pero era demasiado tarde. Las figuras nos rodearon, cerrando el círculo con una determinación que nos llenaba de pavor. Fue entonces cuando comenzaron a cantar, sus voces formando un coro discordante que resonaba en lo más profundo de nuestras almas. El miedo se apoderó de nosotros mientras nos dimos cuenta de que estábamos en presencia de algo más que simples personas. Habíamos tropezado con una secta, una congregación de fanáticos dedicados a algún culto oscuro y prohibido. Cada palabra cantada, sentíamos cómo se apoderaba de nosotros una sensación de desesperación y horror. Sabíamos que teníamos que escapar, pero nuestras piernas se negaban a responder. Estábamos atrapados en una pesadilla viviente, condenados a ser testigos de un ritual que no deberíamos presenciar. Fue entonces cuando la verdadera pesadilla comenzó. Desde las sombras del bosque surgieron figuras aún más oscuras, armadas con cuchillos y antorchas encendidas. Nos dimos cuenta de que éramos sacrificios, destinados a alimentar el poder oscuro que habita en aquel maldito lugar. Gritos de terror llenaron el aire mientras nuestros amigos caían uno a uno, víctimas de una violencia sin sentido perpetrada por manos invisibles. Intentamos luchar, intentamos huir, pero era inútil. Estábamos rodeados por el mal en su forma más pura, condenados a ser consumidos por su voracidad insaciable. Cuando el amanecer finalmente llegó, el claro en el bosque estaba teñido de rojo, marcando el final de nuestra expedición y el comienzo de una pesadilla que nunca terminaría. Los cuerpos de nuestros amigos yacían dispersos por el suelo, testigos mudos de la oscuridad que habíamos despertado. Nos convertimos en los únicos sobrevivientes de aquella tragedia, condenados a llevar el peso de nuestros pecados por el resto de nuestras vidas. Pero incluso ahora, después de años, no podemos escapar del recuerdo de aquella noche fatídica, cuando nos enfrentamos cara a cara con el verdadero horror que acecha en lo más profundo de la humanidad. Así termina nuestra historia, una advertencia para aquellos que se aventuran en lo desconocido, recordándoles que algunas cosas son mejor dejarlas en la oscuridad, donde pertenecen. Reza por no tropezar con lo que nosotros encontramos en aquel bosque maldito, o tu destino será sellado por la misma mano que selló el nuestro.